estamos. Bueno, entonces con respecto al primer punto, ahí vuelvo a compartir pantalla, ¿eh? Con respecto al primer punto que les decía de que iba a ser la Alicia Stolkiner, que es la autora del texto. Ahí estoy. Ahí ven, chicos, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, estos serían los tres puntos que yo les decía cómo está organizado el texto, ¿no? Cómo se construyó el concepto, porque es una definición política, y de dónde provienen estas críticas y cuáles son. Vamos entonces a lo primero, que tiene que ver cómo se construye este concepto. Pero antes de ir específicamente a cómo se construye el concepto, les pregunto, vieron que en el texto ella decía que iba a ser algo así como un trabajo de deconstrucción. No sé si tienen el texto por ahí a la mano. Por un lado ella dice que es una definición que vuela naftalina y o es un arcaísmo, que significa algo antiguo sería, ¿no? Y que va a ser una lectura crítica, y a partir de esa lectura crítica ella dice, vamos primero a hacer un trabajo que podamos llamar de deconstrucción. ¿Y qué significa ese trabajo de deconstrucción? ¿Qué significa deconstruir un concepto, según lo que ustedes le hicieron acá? Desarmarlo, reorganizarlo. Muy bien. ¿Y para qué les parece que es útil hacer ese trabajo de desarmar un concepto? Para utilizar entender una bien. parte que sea útil. Escuché dos voces y no alcancé a entender. Dale, Oli. Porque yo Para utilizar la parte, digamos, de ese concepto que pueda llegar a ser útil, digamos. Ajá, ese sería, a ver, y la otra, el otro aporte. No, yo decía para entender de dónde viene quizá el concepto de por qué hablan de eso y bueno, y para poder criticarlo. Bien, sobre todo las dos cosas, esa de la utilidad y esto segundo que decían, quizás esto segundo es más pertinente, ¿no? Vieron que hoy se usa mucho la palabra deconstrucción. ¿La escucharon ustedes esa palabra? Sí. Vieron que se usa Sí, bastante, profe. y sobre todo se usa bastante en algunas cosas, como por ejemplo de construir el patriarcado, se usa bastante. El concepto, les cuento de dónde proviene el concepto. El concepto viene de un filósofo francés llamado Jacques Derrida, que en uno de sus textos, bueno, él trabaja este concepto de deconstrucción. A su vez él lo toma de otro filósofo llamado Heidegger, que en realidad este filósofo llamado Heidegger, que era un filósofo alemán, dice destrucción. Y él, Jacques Derrida, que muere en el año 2004, dice que lo transformó de destrucción en deconstrucción. Y él lo toma como si debía usar una palabra, como un modo hermenéutico, dice Derrida. Un modo hermenéutico sería un modo de interpretar lo social. Es un método que utiliza él filosóficamente para analizar la sociedad. Entonces, este concepto cuando se utiliza esta metodología de deconstrucción, lo que se hace es ir a los orígenes del concepto, como hizo el autor acá. Ir a los orígenes del concepto para poder ver precisamente cuál es el sentido con el cual se instaló ese concepto y de dónde proviene, es decir, quiénes fueron esos que construyeron el concepto. Porque vieron que a nosotros nos pasa cuando un concepto ya está socialmente aceptado, es como que tenemos la idea de que el significado de ese concepto estuvo siempre. Y en realidad todos los conceptos que nosotros manejamos tuvieron algún origen.
Y no solamente tuvieron algún origen, sino que en sus orígenes ese concepto tuvo varias interpretaciones, pero una de ellas fue la que se instaló como verdadera, ¿no? Y es la que habitualmente nosotros después usamos, ¿no? Por eso está buena este modo de poder pensar los conceptos. Es decir, todo concepto siempre va a tener un camino de construcción, ¿no? De que se va construyendo. Pero lo importante es advertir que todo concepto tiene un sentido construido. Entonces eso es un poco lo que nos advierte también la autora utilizando este método hermenéutico, como les decía, de este filósofo llamado Jacques Derrida. Entonces cuando ella hace ese concepto, dice vamos a hacer una deconstrucción, vieron que dice tomar conceptos y tratar de analizarlo desde distintos ángulos para ver cómo fue construido. Y teniendo en cuenta esto que les decía, fíjense, dice, si uno hace esta tarea, lo único que le queda hacer con los conceptos que recibe es creer o no creer en ellos. Si uno no hace, perdón, dije hace, si uno no hace esta tarea, es decir, si uno no hace esta tarea de ver cómo se originó el concepto, lo único que lo naturaliza sería, ¿no? Cree que ese concepto siempre fue así. Entonces eso es interesante como para poder pensar en cualquier definición con la cual nosotros nos encontramos, ¿no? Poder analizar de dónde provino esa definición, de dónde provino esos significados con los cuales nosotros instalamos esta definición. Dicho esta introducción, digan ustedes lo que les hicieron. Perdón, hay alguien que creo que tiene el micrófono encendido, chicos, porque yo siento algunos ruidos. Les decía que dicho eso, díganme ustedes a ver cómo fue esta construcción del concepto de salud, que sería este concepto que tienen al principio, que ustedes a lo mejor lo vieron en alguna otra materia, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo define la salud la OMS? Es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo es la ausencia de enfermedad. Exacto, exactamente. Es decir, esto que hasta hoy lo usamos por allí con las críticas que le hacemos, pero tuvo una historia, podríamos decir, ¿no? Y cuéntenme ustedes, a ver cómo fue esa historia. A ver si la podemos reconstruir entre todos. Bueno, la define la OMS, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien. Y bueno, se unieron, digamos, los países de casi todo el mundo, y lo que querían era como una unión que colaboren económicamente para la salud. Muy bien. O sea, era Un grupo de médicos. Es lo que me estoy acordando, profe, ni siquiera tengo pero el texto. está muy bien. Entonces, muy bien decías, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, primero se crea la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y luego piensen que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. En el año 1948 se crea la ONU, que sería la Organización de las Naciones Unidas, que sigue estando, ¿no? Como un estado supranacional, cuyo objetivo era que no ocurriesen más lo terrible que fue esa Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que sabemos hoy que lamentablemente las guerras siguieron ocurriendo, ¿no? Y como después, a partir de la ONU, se fueron creando otras organizaciones, entre las cuales se encuentra la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuyo objetivo era precisamente esto, ¿no? Poder pensar cómo los países que estaban asociados a la ONU podían tener un acceso a la salud desde una perspectiva de derecho, podríamos decir, ¿no? Desde esa perspectiva, poder pensar la salud como un derecho. Y entonces, ¿qué es lo que va apareciendo ahí? Bueno, ahí dice, yo anoté, la definición de salud no es teórica, es política.
ahí empieza a hablar de por qué es política. Bien, antes de eso, vieron que también ella dijo, bueno, que antes de empezar esto que vos decías, que la Organización Mundial de la Salud fue creada por médicos, decía, ¿no? Y que Sí, un grupo de médicos. exacto, que tuvo un gran triunfo en la historia. Vieron que bien al principio ella dice que la OMS fue una institución que tuvo una fuerte presencia en la cuestión de salud a nivel mundial, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 80. Entonces ella dice, no es que ahora no esté presente, pero no tiene el mismo peso que había tenido durante todas esas décadas. Y tuvo, dice, un gran éxito, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál fue? La erradicación De la viruela. Muy bien, la erradicación de la viruela, ¿no? Que también ella cuenta ahí algunas cosas, o da el ejemplo de algo. Sí, que en realidad no fue erradicación total, que dice que se guardó muestras del virus, puede ser, que supuestamente se hizo un acto que lo destruyeron, pero en realidad no lo destruyeron. Exacto. Y después con ese virus que quedó allí en algún laboratorio, se fueron haciendo las bombas bacteriológicas. Así que por supuesto están prohibidas, ¿no? Pero parece que algunos países la hicieron, ¿no? Con lo cual ella dice, si hoy en día que ninguno de nosotros estamos vacunados, tiraran alguna de esas bombas en algún lugar, armarían un desastre, ¿no? Porque ninguno estaríamos inoculados en contra de esta patología. Entonces también ahí ustedes ven cómo se juegan determinados intereses, ¿no? En relación a la salud. Y también hay otro factor interesante que ella dice, por eso yo acá le ponía algunos otros actores, dice ella, que van apareciendo, como la OPS, Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y grandes laboratorios. Piensen ustedes, por ejemplo, el laboratorio Bayer, por decir uno que tiene un fuerte peso a nivel mundial. ¿Por qué los trae ella, no? Porque también ella dice, ¿por qué se piensa en actuar rápidamente en relación a la viruela? Ella dice, ¿no? ¿Por qué se saca, cuando aparece la viruela, por qué se saca la vacuna? ¿Qué es lo que ella dice? ¿Por qué? Porque no discriminaba clase social, o sea, le pasaba tanto a la clase media, baja, como a la clase alta. Exacto. El tema del virus, como en este caso, qué sé yo, un ejemplo, no sé, el COVID. O sea, la gente viajaba en una clase baja, ponía el ejemplo de un avión. Y a través del aire acondicionado, o sea, como que se esparcía ese virus y contagiaba a la gente que estaba en clase alta dentro del avión y al viajar, o sea, se transmitía de lugar en lugar. Exacto. Con lo cual... Y también porque atacaba a países centrales, que son los que ponían la plata para erradicarla. Exacto. Entonces, fíjense que acá también aparece algo interesante que tiene que ver con la pregunta esta que les ponía acá en la diapositiva. ¿Siguen viendo, no es cierto, la diapositiva? Sí, profe. Que acá en esta diapositiva dice, ¿por qué se trata una enfermedad y no otra? Que también ella lo dice en el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de la región que ataque la enfermedad. Porque, por ejemplo, mostraba el ejemplo del Chagas, que es solamente del sur, que no afecta a los países del norte, a los países centrales, entonces no le dan mucha bolilla. Exacto. Con lo cual acá ustedes ven cómo los grandes laboratorios se interesan en aquellas enfermedades, podríamos decir, cuyos países pueden pagarse, podría decir, ¿no? Con lo cual, ella pone el ejemplo del Chaga, dice, bueno, ahora parece como que está llegando también a Estados Unidos y que por ahí puede empezar a aparecer otra cosa, ¿no? Ya que la vinchuca, que es el vector, en algunas regiones no está, por lo tanto, tampoco está en la enfermedad, ¿no? Lo mismo pasó al principio, piensen ustedes, con el HIV, ¿no? Al principio, cuando se pensaba prejuiciosamente que era una enfermedad que atacaba solamente a los homosexuales, tampoco
la miraban, podríamos decir, ¿no? Cuando esa enfermedad comienza a aparecer en parejas heterosexuales, entonces ahí es cuando se empiezan a trabajar. Entonces, fíjese que también acá está desde el prejuicio, ¿no? Porque la cuestión no era que no estaban los países importantes como Estados Unidos, sino que hacia una cuestión de discriminación. Entonces, también hay muchos, el ébola, por ejemplo, también, ¿no? Que es una enfermedad endémica en gran parte del África, que hace más de 50 años que está, y todavía no hay ninguna vacuna para el ébola. Pero ataca al África, ¿no? Hubo algún movimiento hace unos cuantos años atrás, porque empezó a aparecer gente contagiada con ébola en España, algunas en Estados Unidos. Entonces se armó un poquito un revuelo, como diciendo, hoy tenemos que trabajar en eso, pero como rápidamente eso se pasó, digamos, entonces otra vez el ébola no hay investigación, algunos por ahí están haciendo algunas investigaciones. Pero es interesante para esta mirada, ¿no? Como la salud no es tomada como un derecho, sino como un negocio, podríamos decir. Y así podríamos, si ustedes investigan, pueden encontrar muchas enfermedades, por ejemplo, de origen de la salud mental, ¿no? Que se han construido, se le han puesto dentro del manual, el DSM, ya para la 5ª edición, donde están clasificadas las enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico, y muchas se fueron creando en connivencia con estos laboratorios. Es decir, se creaba una enfermedad y aparecía el fármaco que curaba la enfermedad. Y tenía que ver con un gran negocio, ¿no? Después, muchos años después, en algunas de estas enfermedades había alguien que pedía disculpas, ¿no? En relación a haber creado esa enfermedad. Así que lamentablemente la salud aparece para algunos como negocio y no como un derecho, como decíamos, ¿no? Entonces, luego de este recorrido que ella va haciendo, entonces sí aparece el tercer momento, el segundo momento del texto, de que aparece la pregunta de por qué es una definición política. Y ahí cuéntenme ustedes, a ver por qué ella dice que es una definición política. Porque la definición como Estado viene de la teoría keynesiana, de que hablaba de estados de bienestar, estados sociales, entonces de ahí surge, de algo como que tiene que sustentar, digamos, el gobierno, y bueno, por eso es Estado, entonces ahí ya empieza a criticar también. Ajá, bien. ¿Hay alguien más que quiera aportar acerca de esto? Sí, ahí lo que dice que, o sea, antes de decirlo del... Ah, perdón, no sé si alguien quería hablar. No, Sí, escucho, Antes de decirlo de la teoría keynesiana, hablaba de Alemania, que había quedado devastada y que o sea, el objetivo era reconstruir nuevamente Alemania. Y después sí dice lo de la teoría keynesiana. Bien, otra vez aparece el contexto, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la gran crisis que aparece mucho en el año 30, dice, ¿no? Creo que está esa gran crisis que aparece, y entonces aparece esta teoría keynesiana, que es una teoría económica. A lo mejor alguno de ustedes la estudió en la escuela por allí. ¿Les suena algo de teorías económicas, lo que hicieron la mejor administración? Sí, profe, eso lo de la Gran Depresión. Claro, y después vieron que aparece esta teoría de Keynes. Keynes era un economista inglés, ¿no? Que de alguna forma esa gran depresión que decía Lucas pone en crisis a lo que era el Estado liberal, ¿no? Lo que se venía pensando como un Estado liberal. ¿Qué significa el Estado liberal? Que el mercado es el organizador del Estado.
¿no? Es decir, que todo, para la teoría económica liberal, todo tiene que estar en manos de los privados y el Estado debe reducirse a la mínima, a la mínima actividad, se podría decir, ¿no? Cuando se pone en Claro, crisis esto, sí, Lucas. profe, como lo que el partido de Milei habla del Exacto, keynesianismo exactamente. y demás. Él es, Milei es uno de los economistas que sostiene a rajatabla, como se suele decir, que el único modo de pensar la economía es la economía de mercado bien pura, que les podríamos decir, ¿no? La economía de mercado pura. En cambio, bueno, Keyner empieza a pensar otro tipo de economía donde el Estado tiene que ser garante, podríamos decir, de los derechos sociales, ¿no? Esto significa de los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, ¿no? Entonces, a ese Estado que empieza a pensarse como diferente al Estado liberal, se le llama estado de bienestar, ¿no? Y es estado de bienestar porque el fundamento es permitir condiciones de vidas dignas para los ciudadanos. Es decir, que las personas tengan acceso a esto que les decía, ¿no? A los derechos sociales, amén también de los derechos políticos, etcétera, ¿no? Pero sobre todo que tengan acceso a todos estos derechos sociales que fueron los primeros derechos humanos reconocidos. Los derechos políticos, los primeros fueron los políticos, perdón, los segundos son los sociales. Entonces empieza a aparecer esta idea del estado de bienestar que hace que Europa vuelva de nuevo a recomponerse, ¿no? Empieza a recomponerse la economía a nivel mundial. Entonces vieron que hace un análisis, dice, bueno, si pensamos que el estado de bienestar tiene que ver con esto, ¿no? Con la intervención del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos, y a esto se le llamó estado de bienestar. El concepto de salud que nace en ese contexto, y que ese concepto de salud es el pleno bienestar, ¿no? Vieron que decía, la definición tenía que ver con eso, ¿no? Con un estado pleno de bienestar y que era a nivel mental, a nivel biológico y a nivel social, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el análisis eso? Hace este análisis. Profe, ¿cómo? ¿Cómo hace ese análisis? Porque ella dice, si tenemos en cuenta que el concepto de salud es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedades, ¿cómo hace el análisis para articularlo con el estado de bienestar desde el punto de vista político? ¿Qué dice? Si le sacamos ¿cómo hace ese análisis? A ver si recuerda. Ella primero dice que en el diccionario bienestar figura como una condición, no un estado. Pero antes de eso, dice, si sacamos la palabra completo, Sí, dice salud es estado de bienestar. claro, dice, si le sacamos la palabra completo, ese completo estado de bienestar, nos queda, dice, salud es estado de bienestar. Fíjense, ahí aparece estado de bienestar, ¿no? Ese es el primer análisis que hace, ¿no? El segundo es este que estaban diciendo, que no alcancé a ver quién era el que estaba diciendo, si la Milagro era que estaba, no sé quién estaba diciendo. El segundo es, ¿qué significa estado de bienestar? ¿No? ¿Y qué dice ella? ¿Qué significa un estado de bienestar? Y contrapone como dos conceptos de estado de bienestar, uno más subjetivo y otro más social, podríamos decir. Yo tengo una definición que anoté que ella decía que salud es estado de bienestar y cuando hablamos de eso era pensar en entrar en políticas de salud, provisión de agua potable, condiciones de vivienda digna y entre otras opciones más. Creo que eso iría más por la parte social. Exacto, porque ella dice que muchas veces el estado de bienestar se entiende como, el concepto de bienestar se entiende como si fuera una cuestión subjetiva, ¿no? Esto de decir, bueno, yo me siento bien y listo. En cambio, dice, si vamos al diccionario, lo voy a leer Que para ser más debería decir. dice, estado de las cosas necesarias para vivir a gusto.
¿no? Ese estado de bienestar necesario para vivir a gusto. Eso significa, dice ella, según el diccionario. Y que si pensamos, dice ella, qué significa esto, estado de las cosas necesarias para vivir a gusto, en esta definición nos está diciendo que para poder tener un estado de bienestar tenemos que tener ciertas condiciones de vida. Condiciones de vida que implica una vida digna, ¿no? Por ejemplo, agua potable, por ejemplo, una vivienda digna, un trabajo, etc., ¿no? Entonces ella dice, bueno, si tenemos en cuenta eso, podemos pensar de que estado de bienestar está diciendo que es un estado que tiene como fundamento o como función en la sociedad el cuidado. Ese estado de bienestar es aquel que está constituido, construido para el cuidado. Y ese cuidado significa tomar decisiones políticas para esto que decíamos, ¿no? Que la gente tenga agua potable, que tenga cloaca, que pueda acceder a la educación, etc. Entonces, ¿por qué este concepto de salud es un concepto político? Porque se piensa la salud como prevención, dice ella. Que la salud no solamente implica esta cuestión individual, sino que para poder pensar en la salud se necesitan ciertas condiciones de vida que nos permitan tener salud. Porque ustedes piensen, una persona que vive sin agua potable, sin cloaca, sin un trabajo digno, etc., indudablemente que está más cerca de cualquier enfermedad que otra persona que tiene acceso a todo esto que estaba mencionando. Y eso lo da, digamos, también lo da la política, está bien. Exacto. Piensen que acá el concepto de política no es el concepto de partido político, sino que acá el concepto de política, digamos, no es un concepto como quien dice, vieron que nosotros estamos acostumbrados a hablar de política desde el partidismo, ¿no? Desde el partido este y este. Acá el concepto No, si no de es el política... Estado, lo tiene que garantizar el Estado, digamos. Exacto. El concepto de política es Como un modo, sistema. como si el concepto sería un modo de organización del Estado. Desde ese lugar está pensado la política, que es el concepto como viene de los griegos, ¿no? Que era la polis griega. Es un modo de organizar el Estado. Después cada partido político tiene modos diferentes de poder pensar cómo se organiza el Estado. Entonces, lo que ella está diciendo es, bueno, el estado de bienestar pensaba un modo de organización del Estado donde el Estado debía garantizar los derechos de los ciudadanos. Y paralelamente o contemporáneamente a esto es que nace este concepto. Por eso dice ella, podemos decir que es un concepto político, ¿no? Desde ese sentido. Vieron que hay una partecita en el texto que dice, dice, piensa en todo lo que puede contener una definición que parece banal, ¿no? Que parece una definición muy superficial. Dice, es una síntesis histórica. Sobre el margen de esta definición se va a plantear la problemática de la salud, no como atención de la enfermedad, sino como políticas sanitarias, enmarcadas en estrategias preventivas. Y sobre esto las problemáticas del sufrimiento psíquico van a ser incorporadas a las problemáticas de la salud. Ese pedacito es muy importante porque fíjense, ahí va diciendo, ¿no? Ya no se piensa en que lo que el Estado tiene que hacer es dejar que la persona se enferme y bueno, a ver cómo hacemos para curarla. Sino se empiezan a pensar en estrategias preventivas. ¿No? ¿Vieron el famoso dicho que después aparece, es mejor prevenir que curar, ¿no? Y otra cosa importante que dice es que se incorpora al concepto de salud el sufrimiento psíquico, es decir, el concepto de salud mental, ¿no? Que antes cuando se pensaba en la salud era un concepto más del estilo biológico, ¿no? Se tenía en cuenta la salud como un bienestar físico, si ustedes quieren.
Acá se incorpora lo social y lo psíquico. Entonces también es un concepto importante desde ese lugar, ¿no? Dicho todo esto, nos queda 5 minutos, ella dice, vamos a hacerle 3 críticas. O mejor dicho, a este concepto se les puede hacer crítica desde 3 lugares distintos. Uno es de la medicina social, otro es del psicoanálisis y otro es del ámbito laboral. Sí, Agustina. No, sobre eso te quería preguntar por qué desde el psicoanálisis piensan al bienestar como algo subjetivo. No había entendido esa parte. Ahí lo digo, ¿no? Primero vamos al que estaba en el texto, que era sobre medicina social. ¿Cuál es la crítica que se hace desde la medicina social? Se plantea la salud como un estado, dice. ¿Se plantea la salud No, que viene como un estado o como un proceso? como un proceso. Claro, digo, la crítica es que se plantea como un estado. Perdón, Milagro, yo te había entendido mal, exacto. Se hace la crítica porque un estado es algo más permanente, ¿no? Cuando uno dice un estado, estamos hablando de estado de salud, ya no del estado político, es algo más permanente. Fíjense que el proceso es algo dinámico. Entonces ya no se piensa como un estado como una cuestión permanente, sino como ese proceso que implica que nunca vamos a tener un bienestar absoluto, ¿no? Que siempre vamos a estar, el proceso sería algo así como entre equilibrio y desequilibrio, ¿no? Porque la salud es pensada desde esta definición como un equilibrio entre lo social, lo psíquico y lo físico, ¿no? Lo biológico. Pero ese equilibrio se rompe por allí, ¿no? Y entonces continuamente hay un proceso de salud. No hay algo que permanece siempre en equilibrio, sino que se rompe, se vuelve a restablecer y así sucesivamente, ¿no? Y ahora viene lo que decía Agustina. Desde el psicoanálisis, vieron que dice ella, si habláramos de completo estado de bienestar, estaríamos dentro de lo que se denomina el nirvana, que sería la pulsión de muerte. Es decir, que el psicoanálisis siempre sostiene de que hay un grado de malestar que es constitutivo a nuestra estructura psíquica. Siempre va a haber algo de malestar, pero que a su vez ese malestar es lo que nos permite la búsqueda del bienestar. Entonces, siempre, vieron que ella habla de un texto que se llama El malestar en la cultura, que lo escribe Freud, y este texto tiene que ver con que Freud dice que cuando ingresamos a la cultura tenemos que hacer ciertas renuncias de nuestros deseos, de nuestros anhelos, y bueno, esa renuncia para poder vivir con otros implica también un resto, que sería ese resto de malestar. Entonces es constitutivo el malestar. Y Agustina decía, ¿por qué es subjetivo? Esa es la pregunta, ¿no es cierto, Agus? Creo que fue esa la pregunta, ¿no? Porque habla de que... Sí. ¿Y por qué les parece que subjetivo significa que pertenece a un sujeto singular? ¿Por qué les parece que el psicoanálisis dice esto eso lo veíamos bien al principio de Psicología del Desarrollo, con el texto de Sabir? Recuerdan que decía que, bueno, podemos decir que hay supónganse dos personas que pueden tener el mismo diagnóstico, pero el modo de padecimiento siempre va a ser singular, porque el modo va a tener que ver con la historia de ese sujeto, ¿no? Sí, Agustina, la otra Agustina. Sí, no, pensaba que puede ser quizás porque la salud, o sea, es diferente para cada uno. Claro, el Se padecimiento trata diferente. psíquico, cualquier padecimiento, siempre es singular. Siempre es cómo lo vive esa persona, porque tiene que ver con su historia singular, particular, ¿no? Claro. Por eso el psicoanálisis es una psicología de la subjetividad, podríamos decir, ¿no? A diferencia a lo mejor de otras teorías que por ahí, por ejemplo la psiquiatría, que clasifica
y que parece que nosotros tendríamos que entrar en esas clasificaciones, ¿no? Pero el psicoanálisis siempre trata la escucha, la singularidad de ese sujeto. El otro día leía una historia, que no sé si es real, pero se las cuento igual, es cortita, se las cuento igual porque quizás ejemplifica un poquito esto que le estaba diciendo, que contaba algo así como que una señora muy grande, ya viejita, fue a ver al médico para hacerse algunos controles. Entonces parece que el médico la auscultó, bueno, le tomó la presión, una cosa así, y ella le decía que quería que le tome el pulso. Entonces el médico le dice, bueno, pero ya están, es decir, está bien los datos, están bien las mediciones, etc. Y entonces ella insistía. Entonces él le pregunta por qué quería que le tomen el pulso. Y entonces ella dice, lo que pasa es que en este hospital nadie me toca. Es decir, me auscultan, pero nadie me toca, ¿no? Como diciendo, no hay una mirada de esto de caricia, si ustedes quieren, ¿no? Y más allá de que la historia sea real o no, pero es interesante porque fíjense que esta singularidad que no solamente quería que le hagan controles, ¿no? Sino que necesitaba algo más, ¿no? Que el médico al tomar el pulso podía tocarla, digamos, ¿no? Entonces eso también es un poco lo de la subjetividad. Chicos, y digo lo último, vieron que en la parte donde dice que también hay algo de los estudios de salud del trabajador, cuando habla de que muchas veces el malestar es signo de bienestar. Y eso también es interesante, ¿no? A veces los malestares son signo de bienestar. Y da el ejemplo de alguien que entra a un lugar donde hay mucho ruido, y entonces el malestar que a uno le produce el ruido es signo de bienestar, ¿no? Porque si no me produjese ese malestar, indudablemente algo mal está pasando, ¿no? Porque los trabajadores que están ahí están pudiendo trabajar a partir de algunas normas de seguridad, ¿no? Que no escuchan ese ruido todo el tiempo. Entonces, Claro, decían claro, sería que algo es así. indicador de salud. Claro, sería algo, si lo miramos del psicoanálisis, podríamos decir, alguien que es maltratado y siente malestar porque lo maltratan, es un signo de bienestar. Ahora, una persona que es maltratada y no siente malestar, en realidad hay algo que está sucediendo, ¿no? Porque se somete a un estado de maltrato y no siente de que lo están maltratando, podríamos decir, ¿no? O al menos no lo siente como Porque lo como naturaliza, maltrato. ¿Cómo vale? porque lo naturaliza, digamos, para él se Exacto, hace natural. exactamente. En cambio, alguien que no naturaliza eso, siente el malestar porque tiene bienestar. Entonces también, O el psicópata, o la patología de psicopatía, claro, que no siente, exacto, que no siente culpa. Exactamente. ¿No? Pero por eso también es interesante este concepto, ¿no? Cómo el malestar puede suponer un bienestar, ¿no? Aunque parece que esto es una Profe, paradoja. Sí, puede, puede ser la fiebre también, que gracias a ese síntoma como que sabemos que hay algo detrás. O sea, si exacto. no supiera, no nos daríamos cuenta. Por eso vieron que a veces dice que la presión alta es más engañosa que la presión baja, porque la presión alta a veces tiene poca sintomatología. En cambio, la presión baja enseguida nos hace desvanecer o algo, ¿no? Entonces también, pero podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Por eso veíamos en el psicoanálisis también que puede ser cuando una persona hace síntomas, es un signo de bienestar en el sentido, entre comillas, ¿no? En el sentido que el síntoma permite poder interrogar algo. Mientras sea asintomático, lo que le está pasando, no se interroga a la persona. En cambio, cuando logra interrogar algo en relación a esa angustia que empieza a sentir, bueno, la angustia es una señal de que algo mal está pasando y por lo tanto algo hay que hacer con eso, ¿no?
Bueno, chicos, no lo quiero retener más porque algunos tienen práctica, ya me pasé 5 minutos, les pido disculpas por la tardanza. Nos encontramos entonces, alguien que preguntaba por allí, está grabada la clase, lo estoy grabando la clase. Profe, Sí, cuando tomó asistencia me dijo una compañera que no se escuchó mi